Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Iniciamos un nuevo espacio de mirada al pasado, presente y futuro. El tema que nos convoca hoy día vendría a corresponder a la tercera parte del análisis del mundo de la antimateria de la obra maravillosa de el profesor Maurice Jacob, titulada Au cœur de la matière, en el corazón de la materia. Como hemos dicho, este libro está en francés, por lo tanto voy realizando la traducción simultánea. Se titula la parte que nos ocupa hoy día, la antimateria y la causalidad. Ahora bien, tomemos utilizando un ejemplo, ya encontrado cuando hablábamos de la evolución del tiempo. Este ejemplo se lo prestamos al gran físico Richard Feynman, que magníficamente ha tratado la antimateria en su conferencia en el memorial de Paul Dirac en 1986 en la Universidad de Cambridge. Él hablaba de ejemplos claros y simples y sacaba brillantes conclusiones. En esta conferencia, Feynman considera en particular el doble rebote, el doble zigzag de una partícula, un electrón, en un campo electromagnético. En términos cuánticos, un electrón que se desplaza en dos puntos del espacio-tiempo y este electrón absorbe y emite un fotón, una onda electromagnética. Entre los dos eventos, un electrón virtual no directamente observable se propaga. Se puede seguir gráficamente los dos
acontecimientos, siguiendo el curso del tiempo. Hay cada vez un electrón en juego. El electrón inicial, así como el electrón final, ambos electrones directamente observables se manifiestan con una energía positiva. Pero entonces, si se impone que el electrón intermediario tenga él también una energía positiva, no se puede ya garantizar que el segundo acontecimiento sea siempre un suceso que tenga lugar primero en el futuro. Se pueden encontrar otros sistemas de referencia donde, según la teoría de la relatividad, el segundo acontecimiento aparecerá precediendo al primero, como si el electrón intermediario remontara el curso del tiempo hacia el pasado, es decir, rebobinara la película de la evolución del tiempo desde el futuro hacia el pasado. Se puede entonces introducir explícitamente las energías negativas para restaurar la causalidad, pero entonces uno se encuentra con algunas dificultades introducidas por la ecuación de Paul Dirac del electrón, a las cuales es necesario enfrentar y darles una correcta solución. Se puede salvar la causalidad más directamente si solo se conservan energías positivas cuando se introduce la antipartícula del electrón, el positrón, su hermano antipartícula natural, el antielectrón o positrón. Se dará así una interpretación causal al segundo proceso, diciendo que el acontecimiento que aparece ahora como el primero es una creación de un par electrón-positrón. El positrón de energía positiva, en este caso, sigue el curso del tiempo como se debe para ir a aniquilarse con el electrón inicial al momento en que aparece ahora como ocupando el intervalo de tiempo más tardío. Feynman resumía la situación en estos términos. La partícula virtual de alguno de ellos puede ser la antipartícula virtual de cualquier otro. La existencia del positrón es aquí necesaria para asegurar la simetría de la estructura de la materia entre electrón y positrón y para mantener y respetar las leyes de la causalidad. Feynman
en su formulación original de la electrodinámica cuántica, había introducido esta nueva visión de la antimateria, donde los positrones aparecen como electrones remontando el curso del tiempo. Su descripción cuántica del movimiento del electrón en el campo electromagnético implica en efecto una sumación sobre numerosos trayectos, numerosos caminos, por todos los cuales transcurren estas partículas con tiempos propios de la partícula que parecen seguir a veces un sentido inverso con relación al conjunto de procesos descritos. Ese famoso concepto de la integral de caminos. Cuando queremos hacer variar las propiedades de una partícula onda, su energía, su masa, su cantidad de movimiento lineal, su spin, su color cuántico, etc. Cualquier propiedad cuántica de la partícula, hacemos la derivada. La derivada nos va dando la variación de estas variables, de estas características de la partícula. Y luego, para volver al valor original total, después de haber hecho variar estas variables, hacemos la integral para obtener el comportamiento de la totalidad de cada característica específica de cada partícula onda. Y esa integral es la integral de camino, que fue diseñada, ideada por la genial inteligencia del físico Richard Feynman. La integral de camino integra el comportamiento, los procesos de una partícula onda en los infinitos caminos que pueda seguir esa partícula. Todos ellos, unos más posibles que los otros. Es lo que se llama una integral de camino de Richard Feynman. Es decir, lo que sucede en el proceso cuántico de interacción de dos partículas, como el electrón con el positrón, tiene lugar a través de integrales de camino que describen exactamente todos los caminos posibles y, por supuesto, fijan como valores manifiestos los valores más probables de la evolución de los procesos cuánticos. Porque no hay que olvidarse que los procesos de las partículas onda en el mundo cuántico están basados en el principio de incertidumbre sobre la incertitud probabilística en la precisión para determinar simultáneamente variables conjugadas de estas partículas, como son la energía respecto al tiempo y la cantidad de movimiento respecto a la posición que ocupa la partícula en el espacio. Es decir, los fenómenos de los procesos de partículas cuánticas son estocásticos, es decir, tienen lugar al azar y su determinación es probabilística, estocástica, al azar. Por eso es que Einstein, que nunca aceptó el comportamiento profundo
de la física cuántica, decía, yo no puedo convencerme de que Dios juegue con dados. Es decir, que toda la física cuántica esté basada en esta concepción estocástica, probabilística de los procesos. Sin embargo, la física cuántica, cada día que la humanidad avanza en la investigación científica, se confirma cada vez más y efectivamente es una ciencia estocástica, probabilística. Entonces, la descripción cuántica del movimiento del electrón en el campo electromagnético que nos daba Richard Feynman implica, en efecto, la suma sobre todas las historias en la integral de camino que describe el comportamiento de un proceso entre partículas ondas cuánticas, como es la interacción entre un electrón y un positrón y los procesos de creación-aniquilación de un electrón y un positrón, de una partícula y una antipartícula, de la materia con la antimateria. Pero en este caso, el electrón es en realidad un positrón, por lo que el tiempo transcurre, en este caso, normalmente. Según los acontecimientos en función del tiempo, vemos entonces que en un momento tenemos una sola partícula, luego en otro momento tenemos tres partículas, como la aparición de tres rutas que se pueden presentar en una visión a ras de suelo de una misma ruta que da dos virajes en zigzag en el seno mismo de un acontecimiento. La noción de una partícula bien individualizada cesa de ser válida. Repito, en el seno mismo de un acontecimiento, la noción de una partícula bien individualizada cesa de ser válida. No se puede afirmar que el electrón saliente sea aquello que es el electrón o corresponda al electrón entrante, o que un electrón creado por un par electrón-positrón no sea la otra ruta posible. Esto podría parecer una cuestión natural, pero los electrones son indiscernibles, indistinguibles el uno del otro. Y por lo tanto, en realidad, pretender una descripción de esta realidad en forma distinta no tendría ya sentido. La antimateria en física de partículas hoy está ligado de partículas y antipartículas. Materia y antimateria se pueden aniquilar mutuamente
lanzando una gran cantidad de rayos gamma al espacio. La imagen de la antimateria encontrando la materia con una explosión brutal está muy extendida en la mayor parte de la gente en el mundo entero. Con la aniquilación de un protón y de un antiprotón, se obtienen en efecto una cantidad de energía por partícula que es 200 veces superior a la que se obtiene haciendo estallar una bomba de hidrógeno. Las cosas no suceden, sin embargo, a menudo de una manera tan violenta. No es así. Cuando un pedazo de antimateria comienza a aniquilarse contra un pedazo de materia, se obtiene muy rápido entre la interacción de ambas la formación de una especie de cojín de radiación a alta presión que tiende a separar y frenar la evolución del proceso. Una metáfora útil es la de una gota de agua lanzada sobre una placa muy caliente. Ellas, las gotas de agua, se evaporan, pero no inmediatamente, como se sabe, sino que se desplazan en todo sentido por la placa, protegidas por el calor intenso, por una especie de cojín de vapor que frena el fenómeno de evaporación. Por lo tanto, en esta óptica es que buscamos la presencia de la antimateria en el universo, en el cosmos. El encuentro de una galaxia y de una antigalaxia debería dar, durante un tiempo muy largo, una radiación característica de rayos gamma, correspondiente a la aniquilación de un electrón con un positrón. Hasta ahora no se ha encontrado nada con una precisión que dé como resultado la observación de antimateria de al menos 10.000 veces menos abundante que la materia. Y esto en la exploración hasta ahora de todo el universo visible. En física de partículas se puede estudiar las antipartículas producidas una por una tras otra. Cuando ellas encuentran una partícula, una antipartícula forma a veces un estado ligado que tiene un tiempo de vida relativamente apreciable antes de aniquilarse.
completamente. El ejemplo más interesante aquí, en primer lugar, es el positronium. Es un átomo formado por un electrón y un positrón. Es un sistema bien conocido en la física de partículas. Y entre el protón y el positrón permanecen ligados un cierto tiempo antes de aniquilarse, materia con antimateria. Pero más interesante aún es el caso del charmonium, que es un átomo formado por un quarks de materia con un antiquarks de antimateria encantados, de sabor encanto, correspondientes entonces a la característica de ser definidos por un número cuántico de sabor encantado. Y como en inglés encanto es charm, el átomo al cual estamos haciendo referencia se denominó el charmonium. El charmonium, como decíamos, está formado por un estado ligado que va a durar un cierto tiempo antes de aniquilarse entre un quarks encantado y un antiquarks anti-encantado. Se puede predecir la energía en los niveles correspondientes de este átomo y la frecuencia de aparición de las transiciones de energía entre ellos. En cada nivel, observando en cada uno de ellos la emisión de un fotón en cada una de estas transiciones de más energía cuántica. Y este charmonium vive relativamente largo tiempo antes de aniquilarse en mesones pi de Yukawa o piones, para que justamente la presencia de estos piones hagan posible la observación del proceso de desintegración o de aniquilación del charmonium. La producción de partículas. Explorando la estructura profunda de la materia, podemos sondear las partículas que pueden aparecer como elementales, golpeando una contra la otra con energías cada vez más elevadas, las más altas que se puedan obtener en los aceleradores de partículas. Las energías de choque o de colisión disponibles hoy día se sitúan desde la época de los altos niveles de trabajo en energías del orden de 800, 900 o 1000 gigaelectronvolt. Ahora el colisión de hadrones está elaborando los caminos de la ingeniería de la física nuclear para lograr energías que han ido escalando desde los 4 teraelectronvoltios, 4 billones de electronvoltios, hasta se quiere alcanzar
límites del orden de 16, 18 teraelectronvoltios. Estas energías tan fabulosas son muy superiores a las energías de masa de las partículas estables, conducía a colisionar en colisiones del orden de 1 gigaelectronvoltio en una interacción entre un protón y un electrón. Un protón de 1 gigaelectronvoltio y un electrón de 0,5 megaelectronvoltio. 1 gigaelectronvoltio, 1.000 millones de electronvoltios, y 1 megaelectronvoltio, 1 millón de electronvoltios de energía de choque. Recordemos que el electronvoltio es la energía necesaria, es la unidad energética, la energía necesaria para hacer saltar un electrón, un potencial electromagnético de 1 volt. Nada impide que en el caso de una partícula de energía cinética de choque, esta pueda transformarse en partículas y antipartículas. Y en general, una colisión de alta energía va a traducirse por una abundante producción de partículas nuevas, una cantidad muy importante, entre las cuales habrá numerosas antipartículas, una treintena en total, para una colisión de una centena de gigaelectronvoltios. Y es lo más habitual que lo que se observa en estos procesos, en los aceleradores de partículas, sean haces de mesones pi de Yukawa, de piones, pero también otras partículas aparecen, si bien es cierto, con probabilidades menores. A fin de los años de 1940, la energía, por ejemplo, del Bevatron de Berkeley, este acelerador de partículas, había sido escogida de tal manera que una colisión entre un protón y un antiprotón pudiera producirse. Y es así como se llegó a descubrir experimentalmente el antiprotón. La producción de partículas y antipartículas es hoy día rutina, es rutina en los aceleradores de partículas, trabajando la física de las altas energías. Ya no es un fenómeno extraño, o un fenómeno bizarro, o un fenómeno raro. Ahora es un fenómeno bien conocido y bien comprendido. Es también un fenómeno muy utilizado en la práctica, en la investigación científica en estos aceleradores. Si la mayor parte de las partículas producidas son inestables, no es el caso
de los antiprotones y de los positrones, que en el vacío son tan estables como el protón y el electrón. Es una consecuencia de la invarianza de la simetría CPT. Es decir, esta estabilidad tan grande, tanto del hermano de materia como el hermano de antimateria, esta estabilidad de las partículas es consecuencia de que ambas respetan la simetría CPT que veíamos en la reunión pasada, aquí, en Mirada al Pasado, Presente y Futuro. Me refiero, ambas respetan esta simetría que se denomina C por el operador de conjugación de la carga eléctrica, P por el operador que transforma las coordenadas del espacio respecto a la partícula, onda, y T por el operador que representa el comportamiento del tiempo en el sentido desde el pasado al futuro y desde el futuro al pasado. Se puede concebir la producción de haces de positrones y haces de antiprotones que pueden ser guiados y acelerados en los aceleradores de la misma manera que los haces de electrones y de protones. Los positrones son fáciles de producir y es suficiente un nivel más bien débil, bajo, de energía de choque, de colisión. Los antiprotones son mucho más difíciles de obtener. Pero un buen haz de acelerador de partículas contiene 100.000 millares de veces menos partículas que las que contiene un gramo de materia. ¿Y cuántas partículas contiene un gramo de materia? El número de Avogadro, del orden de 10 elevado a 23 moléculas, si mal no recuerdo. El número de Avogadro. Recolectar tal cantidad de antiprotones es hoy día posible. Se pueden realizar buenos haces de positrones, pero también buenos haces de antiprotones. Decimos que cuando un haz de partículas nucleares son de buena calidad, decimos que tienen una cantidad de partículas en el haz en movimiento de una alta luminosidad. Entonces, un haz de partículas en un acelerador, cuanto mayor luminosidad presente, mayor la cantidad de colisiones a altísimas energías que se pueden lograr. ¿Y cómo
cuanto más altas son las energías en que se investigan las partículas de la materia y la antimateria, más penetramos en el mundo profundo de lo súper pequeño, de lo microscópico, cada vez más microscópico y más microscópico y más pequeño. Por lo tanto, el gran desafío de la física moderna, de la física de vanguardia a nivel de la experiencia en los aceleradores de partículas, es obtener cada vez energías mayores, como explicábamos antes, para llegar a un conocimiento cada vez más fabuloso, íntimo de la materia, que nos permita descubrir, aumentando cada vez más los niveles de energía de estas colisiones, llegar a conocer cada vez un mundo más microscópico y encontrar entonces las partículas y la naturaleza exacta de la materia oscura, de las partículas supersimétricas, de las supercuerdas cuánticas y su consecuencia directa en la física de partículas, o de los agujeros negros de Hawking. Es decir, estos que Hawking llamó agujeros blancos, agujeros primitivos en la cosmología, en la historia del universo, que se formaron poco después del Big Bang y que tienen el diámetro de un protón, la masa de una montaña como el Everest, comprimida en el diámetro de un protón, y que por transformaciones de partícula antipartícula, materia antimateria, absorben el componente de antimateria que viaja hacia el pasado, es decir, hacia la singularidad, hacia el centro de estos agujeros negros, mientras su compañera, la partícula de materia del par materia-antimateria, es emitida por el agujero negro en forma de radiación de ese tipo de partícula, terminando por evaporar el agujero negro en esta emisión cuántica denominada la radiación de Stephen Hawking. Una vez más, tal maravilla me recuerda el maravilloso momento que tuvimos cuando nuestro querido profesor en el Instituto de Física Teórica, Claudio Teitelbaum, gran especialista en la física de black hole, agujeros negros estelares y microscópicos de Hawking, conversaba con Hawking sobre la evolución del universo, la dinámica de los agujeros negros. Realmente inolvidable los momentos compartidos con nuestro querido compañero Stephen Hawking. Lo recordamos siempre con inmenso cariño, porque como todos los genios, como él, de una sencillez, de un cariño hacia la humanidad maravilloso, y un cariño hacia la cultura, hacia el encuentro fraterno, solidario, de todas las culturas del mundo y de todos los pueblos del mundo. Vamos a dejar entonces esta exposición sobre la antimateria
en este punto para continuar con la antimateria y luego las implicaciones de la antimateria en la investigación cósmica del universo visible. Me despido de ustedes, estimadas auditoras, estimados auditores, con un saludo muy cordial y afectuoso y sobre todo muy fraterno y solidario. Tenemos que seguir el ejemplo del pensamiento de nuestro querido compañero Stephen Hawking para que construyamos una sociedad futura a escala mundial donde el ser humano sea lo principal, la amistad y el amor, el progreso, alumbren el encuentro de todos los seres humanos y no el egoísmo del capital. Muy buenas noches, estimadas auditoras, estimados auditores, y muchas gracias por la atención prestada.